Muy buenas noches. En esta presentación hablaremos acerca de la unión hipostática y la kenosis de Cristo, acerca del misterio y la revelación. Exploraremos los dos pilares fundamentales de la teología cristiana que definen la persona de Jesucristo y su doble naturaleza, también como su acto de despojamiento divino. Bien, el primer punto que tenemos es ¿qué es la unión hipostática? La unión hipostática es la doctrina que afirma que Jesucristo es una única persona con dos naturalezas completas e inconfundibles, la divina y la humana. Tenemos aquí tres ítems. Hablamos de lo que es una sola persona. Jesús es una entidad singular, no dos seres separados. Tenemos que la misma persona tiene dos naturalezas. Posee plenamente la divinidad de Dios y la humanidad perfecta. La definición clave sería que en el concilio de Calcedonia, en el 451 después de Cristo, la describió como sin confusión y sin cambio, sin división y sin separación. Algunos fundamentos bíblicos de la unión hipostática, por ejemplo, en las escrituras nos revelan la realidad que es de un Cristo, que es simultáneamente Dios y hombre a la vez. Primera de Juan, por ejemplo, en el principio Él era verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tenemos también Filipenses 2 del 6 al 7 que dice, siendo forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda plenitud y deidad. Estos pasajes bíblicos que vimos nos confirman que Dios y hombre en una sola persona. ¿Qué es la kenosis? La kenosis es el concepto teológico derivado del griego que significa vaciamiento o despojo. Digamos que es el acto de vaciamiento. Cristo se despojó a sí mismo al encarnarse, asumiendo la forma de siervo, como nos indica Filipenses 2:7. Una forma de siervo se hizo semejante a los hombres, compartiendo nuestra condición humana en todo momento, menos el pecado. No es una renuncia a la divinidad, no implicó que dejara de ser Dios o que renunciara a sus atributos divinos esenciales, sino que más que todo se refería como a una autolimitación voluntaria. En esta diapositiva tenemos lo que son algunas interpretaciones y malos entendidos acerca de la kenosis. Es crucial entender que la kenosis es como una renuncia voluntaria, no una pérdida a la divinidad. Una renuncia voluntaria, Jesús siendo Dios decidió no hacer uso pleno de sus atributos divinos, como la omnisciencia, por ejemplo, o la omnipresencia durante su vida terrenal. La omnisciencia limitada en Mateo 24:36 es el desconocimiento del día del fin. Y las necesidades humanas, Juan 4:6, por ejemplo, él sentía cansancio, sed, y esto pues nos confirma, ¿verdad?, de que él no se despojó completamente de su divinidad, sino que voluntariamente la aceptó. La kenosis y la unión hipostática, contradicción o complemento. Lejos de contradecirse, ambas doctrinas son cruciales para entender la persona de Cristo. Por ejemplo, la unión hipostática afirma la coexistencia de las dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona, Jesús, sin mezcla ni separación. La kenosis nos explica cómo Jesús, sin dejar de ser Dios, se humilló voluntariamente y asumió limitaciones humanas para nuestra redención. El ministerio unificado, juntas, revelan a un Dios que se encarna y se humilla para salvar sin comprometer su divinidad. Eh, Tenemos también testimonios históricos y teológicos de grandes pensadores cristianos que han articulado la profundidad de estas verdades. Por ejemplo, Cirilo de Alejandría dijo, el Verbo eterno se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Robert Raymond dijo, la encarnación fue un acto de adición, no de sustracción. Y tenemos también el Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia preservó la integridad de ambas naturalezas sin confusión ni mezcla. ¿Qué implicaciones tienen para la fe y la vida cristiana? La comprensión de la unión hipostática y la kenosis transforma nuestra perspectiva de Jesús y nuestra fe. Por ejemplo, tenemos el mediador perfecto. Jesús es plenamente Dios para salvar y plenamente hombre para representarnos ante Dios. Modelo de humildad.
La kenosis nos enseña la humildad y la dependencia total de la voluntad divina. Tenemos también el fundamento de esperanza. La doble naturaleza de Cristo garantiza una redención completa y una salvación verdadera. Como conclusión, agrego el ministerio que transforma. La unión hipostática y la kenosis son verdades profundas que nos acercan al corazón de Dios. Por ejemplo, el amor infinito, que contemplamos un Dios que se hizo hombre por amor. El llamado a la humildad nos inspira a vivir con humildad y fe en Cristo. Y la esperanza en Cristo, que es la confianza en el Dios hombre que nos salva. Como último, puedo agregar Filipenses 2.5 que dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.